Gloria a Dios. Un saludo para los que no nos hemos saludado. Es una bendición poder compartir hoy la palabra del Señor. Amén. Hemos venido preparados para tener un tiempo especial con Dios, ¿verdad? Hay una disposición en nuestro corazón de que Él nos hable en esta mañana. Yo antes de salir de casa hoy a la mañana tuve mi culto personal con el Señor, ¿no? Donde puedo disfrutar de su presencia para venir a este lugar preparada para disfrutar todos juntos. Amén. Y hay una palabra que ha estado viniendo a mi corazón en este tiempo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero con todo lo que hemos vivido en este tiempo, con todos los cambios, el día a día en la calle, cuando estás en contacto con la gente, no sé si a ustedes les pasa que vemos cosas diferentes. ¿O no? Tú ves la actitud de la gente igual que siempre. No, ¿verdad? Hay dos que no lo ven. Pues a mí me pasa en este tiempo, ¿no? Y meditaba en este tiempo en el entorno que nos rodea, cómo a veces es una influencia para nuestras vidas, ¿verdad? A veces no creemos que nos vaya a afectar en algo lo que oímos a diario, el lugar donde nos movemos, lo que está sucediendo, pero muchas veces sin darnos cuenta es algo que va entrando, como decía la pastora el domingo pasado, llenando, ¿no?, los pensamientos y las palabras y las cosas que vivimos. Y pensaba mucho en este tiempo, en esta palabra que es mantener las distancias, ¿no? La palabra distancia, no sé si la has escuchado. Yo creo que ese es el pan de cada día, ¿verdad? La palabra distancia es algo que... Distancia social, ¿no? Distancia social, eso es. Es algo que sin darnos cuenta es como que lo escuchamos a diario y ya se hace algo normal, ¿no? Lo vemos a diario. Yo lo veo en mi trabajo, que estoy atendiendo al público, y veo la actitud de la gente, ¿no? Y muchos habrán experimentado situaciones en que la gente está un poco paranoica, está un poco llena de temor, ¿no? Y ese temor gobierna su vida. Vemos como hay cosas de nuestro entorno que nos rodea que cambian nuestra forma de ser. Cambian nuestra forma de actuar, ¿verdad? Cambian la forma que tenemos de ver las cosas, ¿no? Van entrando de a poco de tanto escucharlas. ¿Han visto que hay canciones que son muy pegadizas y a veces las cantamos sin darnos cuenta? O palabras que se pegan, o quizás cuando pasas mucho tiempo con alguien, sea tu esposo, tu esposa, o un amigo, o un lugar, por ejemplo la iglesia, a veces te encuentras que tienes gestos muy parecidos a la gente con la que pasas tiempo. ¿O no? ¿No te ha pasado? ¿No? Yo hoy la veía a Anita y digo, es que tiene unos gestos muy parecidos a la pastora, pensaba dentro mío. Y el estar mucho tiempo con una persona hace que la influencia de esa persona sobre tu vida o tú sobre esa persona le pegues algo, ¿verdad? Y la palabra distanciamiento social es algo que suena fuerte en este tiempo. Quizás no nos damos cuenta, ¿no?, de lo fuerte que suena o cómo ha cambiado la forma de vida que tenemos en todo, ¿no? Ha cambiado todo. Yo veo a veces gente ahí que se para en la puerta de mi negocio y quiere abrir la puerta con el codo o me habla desde la puerta sin acercarse mucho, ¿no? Entonces uno puede ver, ¿no?, que aunque no lo creas, esas cosas afectan. Y a veces pensaba, ¿no?, ese entorno como que nos rodea, ¿no?, lo exterior cómo afecta a nuestro interior y cómo va cambiando en nuestro corazón. Un accidente, no pasa nada. Y pensaba que aquellos que han formado un carácter firme, ¿no?, porque
vemos como las masas, como escuchábamos el viernes, el significado de la palabra masa, es llevada, la gente es llevada por las noticias, ¿no? Yo siempre digo, el día lunes, mañana, vamos a ver cuál es la nueva actitud que vas a ver en la gente, porque después de pasar un fin de semana escuchando el noticiero, tienes todo el día el comentario y la forma en que la gente actúa. No sé si lo has notado, yo lo he notado muchísimo, ¿no? Cómo la gente es dirigida por lo que escucha día a día, porque es una ley, porque simplemente está en el noticiero, está en algún lugar y está dando información constante a mi vida. Está dando información a mi vida si yo estoy allí para escucharlo, ¿verdad? Si no estoy ahí para escuchar, eso no puede entrar en mi vida. Entonces pensaba cómo es manipulada la gente a través de lo que de lo que se mueve en el exterior, ¿no? No digo hay que conservar las distancias como dicen, pero a veces podemos ver que este distanciamiento que hemos tomado también nos afecta a la hora de estar más cerca del Señor, ¿no? En vez de tener quizás lo que la palabra de Dios nos enseña, un pensamiento de fe, una palabra puesta en la palabra de Dios, quizás nos unimos al comentario de todo el mundo, ¿no? Nos unimos y sin darnos cuenta muchas veces hasta nos preparamos para lo que dijo el noticiero sin que todavía haya sucedido, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay preparados en este tiempo para confinarse en casa cuando sus hijos se contagian? Esto lo puedes escuchar en gente que no tiene a Dios y en gente que también tiene al Señor en su corazón. Y esto nos muestra cómo esto influencia nuestras vidas. Yo muchas veces me tengo que parar y tengo que decir, tengo que cambiar esta forma de pensar porque tantas veces escuchar o tengo que parar que esto no entre en mi corazón, que quede afuera, ¿no? Porque a veces escuchas muchas veces algo, entonces esto entra a tu vida, ¿no? Porque lo estamos permitiendo al pasar horas escuchando y escuchando y escuchando, ¿verdad? Entonces pensaba cómo nos preparamos de antemano y tomamos actitudes que quizás no son las que el Señor tenía previstas, ¿no? Para la iglesia en este tiempo. Y pensaba en lo que es una relación cercana con Dios, ¿no? Esta palabra distancia también marca mucho en lo espiritual y a veces tomamos cierta distancia de Dios, ¿no? Y de la comunión que tenemos con Él. Podemos ver en el tiempo del confinamiento cómo la distancia hizo que algunos crecieran en fe y se afirmaran y se plantaran en lo que la palabra de Dios decía y estuvieran allí firmes. Y fue un tiempo de crecimiento. Y tenemos otros que fueron golpeados por este distanciamiento y este confinamiento y se han quedado detenidos, ¿no? Y el entorno y la situación que estaban viviendo ha hecho algo en sus vidas, ¿no? Yo lo he visto, no en gente de esta iglesia, es de otra, lo he podido ver. Entonces, hablo de lo que he visto, de lo que he vivido, ¿no? Como en vez de levantarnos con una palabra de fe, dejamos que eso sea una influencia para nuestras vidas. Y me acordaba en este tiempo mucho, el Señor me estaba hablando de que había que cuidar esa relación íntima con Él, esa relación con Él, ¿no? Y me hablaba mucho de no descuidar el estar en su presencia, ¿no? No descuidar el estar junto a Él, escucharle a Él. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué tanto esto, no? Y me venía a la memoria algo que me quedó grabado hace muchos años, cuando aún estábamos en otro local, una prédica, no me acuerdo si era de la pastora o del pastor, pero ellos pusieron un ejemplo que a mí me quedó muy grabado. Y yo voy a usarlo ahora. Le voy a pedir ahí al final a Rafa, que está ahí parado, y quizás él puede ver desde ahí de donde estás el lugar y me puedes describir algo de este lugar donde estamos. Donde estoy yo parada, aquí arriba, ahí de donde estás sin moverte. ¿Qué hay aquí? Aquí donde estoy yo, en este lugar, en el lugar santísimo. 2 mesas,
un vaso de agua. Y a ver, esa mujer muy guapa, ¿qué lleva puesto? Lleva una alianza, dicen por ahí. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Algo que, por ejemplo, los pendientes que has nombrado. ¿Qué puedes ver desde ahí? ¿De qué color son? ¿Qué puedes ver? ¿Tienen algo diferente? ¿Son iguales? La pulsera. ¿Ves algo o no? ¿Son iguales? Ceci dice a esa distancia que son iguales. ¿Tina? A ver, alguien que tiene... ¿Anita? ¿Merian? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Ale? ¿Una perla negra? ¿Qué más? Ven, Anita. Ella dice que es de distintas formas. Acércate más aquí. Y dime qué más ves. Sí, que uno tiene la forma de una gota y el otro es dragón. ¿Y qué más ves? Míralos bien. Y uno es azul y el otro es negro. Y uno es azul y el otro es negro. Me acuerdo de un ejemplo que dieron los pastores hace muchos años y no podía parar de pensar en este tiempo, el Señor lo traía a mi memoria. ¿Han visto los ejemplos qué buenos son? Te quedan grabados. Entonces venía a mi memoria y me decía, si estás tan lejos de mí, si tienes una relación a distancia conmigo, quizás te pierdes los detalles. ¿Saben que Dios es un Dios de qué? ¿Qué dijimos el viernes? Es un Dios de detalles, ¿no? ¿Y por qué es un Dios de detalles? Porque en los detalles y en las cosas pequeñas de Dios, que solo se pueden ver cuando estamos cerca de Él, hay mucho, ¿no? Hay mucho. Decíamos que este viernes tenemos una graduación, ¿verdad? Y tenemos que presentar el trabajo de fin de curso. Todos los que han estudiado durante este tiempo el libro de Éxodo, ¿verdad? Llegamos al final el viernes pasado y la pastora dijo, ahora cada uno tiene que presentar lo que ha recibido en este tiempo. Yo lo voy a presentar ahora, así no me lo preguntan el viernes. Entonces, qué tremendo, ¿no? Yo pensaba mucho, fue un ejemplo para mí, el estudio del libro de Éxodo fue algo muy bueno, ¿no? En cada detalle, en cada cosa que compartimos, ¿no? Pudimos aprender muchísimas cosas. Entre una de ellas hemos caminado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde la tierra de la esclavitud hasta el desierto, porque ahí se quedaron. Y hemos visto personas que han sido transformadas y personas actuar de forma incorrecta. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención la vida de Moisés, ¿no? Como ese día que se encuentra en la zarza con Dios, era una persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era una persona temerosa, que se veía incapaz de muchas cosas, que se veía lleno de imposibles, ¿no? Dios le estaba llamando a hacer algo y él no era capaz, ¿no? No se veía a sí mismo capaz de ir a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Necesitaba hasta alguien que le tradujera lo que iba a decir porque era incapaz de presentarse delante de Faraón para hablar. Pero ahora al final del libro de Éxodo, decían los niños, podemos ver a un Moisés que pudo describir con detalles lo que Dios le había mostrado arriba en el monte, ¿no? Como decía la pastora, que es la sombra, que es de lo que viene, de lo celestial, ¿verdad? De lo que iba a venir adelante. Entonces ellos decían que les sorprendía la capacidad que Moisés tuvo al final, ese hombre temeroso y que se sentía incapaz ahora de describir con detalles la memoria que tuvo para escribir todo lo que Dios, ¿no?, le estaba mandando. Y no solo eso, sino que todo lo que vemos en Moisés, vemos una persona transformada por Dios. Amén. Vemos una persona que ahora tenía el poder y la autoridad que antes no tenía. Era incapaz de hablarle a Faraón
Pero ahora se paraba frente al Dios Todopoderoso para decirle que no destruyera al pueblo, que le diera otra oportunidad, ¿no? No era el mismo Moisés ese, ¿no?, que comenzó al principio, sino que era un Moisés que había estado en el monte, que había caminado con Dios todo ese tiempo y había sido transformado por Dios. Había tenido una relación cercana con Él, ¿o no? Había tenido una relación cercana con Dios. Y una relación íntima y cercana con Dios transforma la vida de cualquier persona, ¿no? Él tuvo que aceptar, sí, los desafíos que tenía por delante y tuvo que aguantar mucho en el trayecto. ¿Saben? Me impactaba hace unos viernes atrás cuando hablábamos de que Moisés iba y entraba en el templo, ¿no? Y ahí estaba en la presencia de Dios y el pueblo miraba desde la puerta, ¿no?, hacia el tabernáculo, cuando el tabernáculo quedó fuera del campamento, ¿no? Y allí él estaba con Dios. Pero ¿qué sucedía en el campamento a veces? ¿Qué sucedía a veces en el campamento? La influencia y la opresión de los que estaban ahí hacían que, por ejemplo, Aarón, que era un hombre de Dios, construyera un becerro de oro, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Lo que es la influencia de lo que nos rodea. ¿Cómo puede afectar a la forma que yo tengo? Porque el carácter quizás de Aarón todavía no estaba formado, no tenía una firmeza en sus convicciones y no tenía una seguridad en lo que creía. Entonces el comentario de la gente golpeaba su corazón y hacía que él cambiara de actitud después de haber visto todo lo que Dios hizo para sacarlo de Egipto, ¿no? A veces esta palabra distancia social cambia, entra en nuestro corazón, afecta a nuestra forma de pensar y a nuestro espíritu y tomamos distancia de Dios. Tomamos distancia de Dios. Se puede ver en muchos lugares como a la gente le cuesta venir a la presencia del Señor. Entonces pensaba, también tenemos a María que se quedó leprosa por murmurar, ¿no? En el medio del pueblo se movía la murmuración, se movía la queja. ¿Cuántas cosas se movían? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que hemos leído este tiempo? Tina, ¿te acuerdas? Te acuerdas un poquito, ¿verdad? Cuántas cosas se movían y cuántas cosas afectaban a aquellos que no habían formado un carácter decidido por las cosas de Dios. No, pero vemos a un Moisés que había estado en la presencia de Dios y había formado un carácter decidido, ¿no? No vemos a un Moisés que duda, sino a un Moisés que le dice a Dios, no destruyas al pueblo. Y que Dios le dice, vale, no lo destruyo, pero no voy contigo. Y él le dice, si no vienes conmigo, no es el mismo Moisés, ¿a qué no? No es el mismo. Él había tomado una decisión de decirle que sí a Dios y había estado en la presencia de Dios y había perseverado en lo que Dios le estaba diciendo y era una persona decidida. Era una persona decidida. Era una persona a la cual golpeaba la murmuración del pueblo, lo que los otros chicos hacen, y no lo movía de su decisión. No afectaba lo que había en su corazón. Porque nosotros tenemos que caminar en este mundo y tenemos que caminar entre la gente. Porque somos el testimonio vivo de lo que Jesús es para los que todavía no están firmes en Dios, ¿no? Y esto me hablaba mucho, ¿no? Si estoy a donde está Rafa, no puedo ver con claridad, ¿verdad? Él no podía ver. Si estoy donde está Ceci, tampoco puedo ver con claridad, ¿verdad? Si estoy aquí tampoco, pero si estoy aquí, puedo ver que son de diferente color, ¿no? Quizás ahí puedo distinguir que no son de la misma forma, pero si estoy aquí, puedo ver que son de diferente color los pendientes. Cuando estamos en el lugar santísimo, cuando estamos pegados a Dios, cuando estamos donde Moisés estuvo, podemos ver esos detalles. La Biblia está llena de detalles, ¿no? El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios cuando estamos ahí. Cuando Él está revelando, estamos en el lugar donde tenemos que estar, no a la distancia.
No vivimos un evangelio a la distancia. No vivimos un evangelio a la distancia. Lamentablemente, esta situación ha llevado a muchos a vivir un evangelio a la distancia. Cuando la iglesia es la que se tiene que levantar en un tiempo como este para hacer que Dios llegue al corazón de la gente. Porque el diablo no trabaja a distancia, el diablo se mete a través de muchas cosas dentro de los hogares. Y es esa voz del murmurador que se mueve entre el pueblo, mintiendo, ¿no? Engañando, marcando, influenciando el corazón de la gente para que aquellas cosas que son malas no parezcan tan malas, ¿no? Para que no pasa nada si no vas a la iglesia, no pasa nada si no oras hoy, no pasa nada si no lees la palabra. Entonces empiezas a ver, y yo testifico que he vivido un evangelio en la distancia en una época de mi vida en la que no estaba bien. Y cuando estoy cerca de la presencia del Señor, puedo ver los detalles de Dios. Y no me habla cuando estoy a la distancia. No me habla. Me habla cuando estoy en el lugar donde Él me llamó. Él tiene un encuentro conmigo si yo estoy en el sitio donde Él me llamó a que está. No significa que me deje sola ahí en el fondo. Él ha estado conmigo, cuidándome. Pero Él me habla cuando estoy en el sitio en que quedó conmigo. ¿Sabes que en algún momento quedamos con el Señor? Tenemos un encuentro con Él y a todos Él llama a tener una vida diferente con Él. Y cuando Él te va a mostrar las cosas íntimas de Él y te va a revelar sus planes para tu vida, lo va a hacer en el lugar en que quedó contigo. Amén. Entonces podemos ver la Biblia que está llena de ejemplos. No es de Moisés de quien yo quería hablar. Esta es la introducción. Para mí la Biblia me impacta, me sorprende, porque es que uno ve que el Señor llama a gente. Ustedes saben que cuando Dios te hace un llamado, te dice algo, mira, voy a hacer esto con tu vida, quizá te hace un llamado cuando todavía ni siquiera conoces bien lo que es la presencia del Espíritu Santo o lo que es Dios o muchas cosas no entiendes, pero Él a todos en algún momento habla y dice, voy a hacer algo con tu vida. Quiero que vengas a hacer esto, quiero cambiar tu vida. La persona que está transformada es la persona que ha formado un carácter firme, ¿no? Pero a veces cuando Él nos llama, no. Y a mí, yo me reía porque digo, ¿cómo es Dios, no? En su palabra. Cuando Dios llamó a cada uno, como a Moisés, formó algo en él. Moisés vio algo cuando estaba en intimidad con Dios, que al salir y estar con el pueblo, no quería que Dios lo destruyera, aunque el pueblo lo mereciera. ¿Qué vio él ahí? ¿Qué sucedió en el corazón de Moisés? ¿No? ¿Qué sucedió en el corazón del apóstol Pedro? ¿Ustedes saben lo que Jesús le dijo cuando se iba al cielo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí, algo más. Y algo más. ¿Cómo le dijo que iba a morir? Dios le dijo a Pedro, vas a morir crucificado, bueno, como murió. Dios le dijo a Pedro, voy a hacer algo con tu vida y vas a morir de esta manera. ¿Quién acepta un llamado como ese? ¿Qué le pasa a esta gente de la Biblia que acepta un llamado como este? ¿Qué le pasaba a Moisés para seguir con ese pueblo? Yo me reía sola hoy porque el viernes nuestra pastora nos mostró unos vídeos de Bielorrusia, del seminario. Y ahí cuando iban a tomar el té bajaban así por todos lados y entraban y uno veía gente y cuando ellos cuentan, no es una historia, es una realidad que vivieron. Que cuentan que enseñaban y la gente venía en la nieve. Y la gente era torturada y golpeada, pero venían con una ansia de aprender la palabra de Dios y de formar un carácter firme y de estar allí, ¿no? Y yo me reía porque decía, igualito que acá, todos los años que llevo con ellos. ¿Qué les pasa a mis pastores que siguen en Málaga?
¿no? ¿Qué le pasa a la gente? Que Dios les hace un llamado y viendo lo que vemos, siguen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ven ellos? Que a veces nosotros no vemos, ¿no? Quizás hay personas que están un poquito más pegadas a la presencia de Dios y pueden ver el detalle de lo que Dios va a hacer. Pueden escuchar la voz de Dios en la intimidad y les es revelado el plan de Dios, ¿no? ¿Cómo iba a dejar Moisés que Dios destruyera al pueblo sabiendo de que había un cielo y una salvación tan grande? ¿No? ¿Cómo iba a dejar que los destruyera? No podía, ¿no? ¿Cómo Pedro aceptó un llamado como ese, sabiendo Jesús de la manera en que le está diciendo que vas a morir de esta manera? ¿No? ¡Qué fuerte! Cómo el apóstol Pablo se encontró con Jesús y cambió su vida ahí en ese momento, ¿no? Y Jesús le dijo, déjalo, que a este se va a enterar lo que cuesta seguirme, lo que va a padecer por causa del Evangelio. ¿Quién acepta un llamado como ese? ¿Quién acepta? ¿Quién uno ve y estudia la vida de los apóstoles? Uno murió decapitado, el otro atravesado, de los profetas cortados por la mitad. ¡Qué fuerte! ¿Qué le pasa a esta gente que está escrita en la Biblia? ¿Por qué siguen a Dios de la manera en que la han seguido? ¿No? Quizás porque han estado, uno ve la vida de ellos y ve que han estado, un día estuvieron en la presencia de Dios. Y sí, siempre hay situaciones y circunstancias en la vida, como les decía recién a mí, que me pasó a mí, que nos llevan, ¿no? Pero nosotros tenemos que volver, ¿no? Como decía la pastora, cuando habló de las vírgenes y el aceite, es algo que hay que rellenar día a día. Es algo que hay que rellenar día a día, hay que tenerlo preparado. No es algo que pueda faltar y es algo que se gasta si no lo cuidamos, ¿no? Dios es un Dios de detalles. Y yo quería hablarles hoy de la vida del rey David, ¿no? Entre los muchos ejemplos, la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Quería poner un ejemplo en la vida de él, ¿no? No podemos leer toda la vida de David, pero muchos la conocen, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la vida del rey David? A ver, ¿quién no la conoce? Levanten la mano los que la conocen. Ahí hay un muchacho que no la conoce, Cristian, y aquí hay otro. Entonces el rey David era un muchacho. Voy a contar un poquito, porque si hay algunos que no lo conocen quizás no lo puedan entender. Pero los demás sí van a enterarse enseguida. Él era un muchacho que fue llamado, ¿no? De detrás de las ovejas, dice el Señor. Era un pastor de ovejas. Era un hombre que tenía una actitud que agradó a Dios, ¿no? No agradó a Dios cuando era rey, agradó a Dios cuando estaba detrás de las ovejas, porque ahí es donde Dios le llamó. ¿No? Le llamó para ser rey sobre este pueblo de Israel, ¿no? Y él, siendo un pastor de ovejas, no era un hombre de estudios, ni tampoco era un soldado, sino que era un pastor de ovejas. Pero tenía un corazón de adorador, ¿no? Eso agradó a Dios. Y Dios llamó al rey David a vivir una vida con él, ¿no? Y vemos el proceso en la vida del rey David, cómo él va. Hay algo que me impacta, como decía la pastora recién, que él tenía una visión diferente de los demás, ¿no? Porque quizás en sus tiempos de adoración y de intimidad con Dios había aprendido lo que era la fortaleza de Dios, lo que era la ayuda de Dios. Había formado un carácter firme, creyendo y confiando en Dios en todos sus momentos. Y uno puede ver que es así porque vemos cómo actúa él en cada situación que le toca vivir, ¿no? Entre sus 8 hermanos, él era el menor, y cuando todos son llamados para elegir entre ellos un rey, el único que no es llamado es él, ¿no? Pero esto no marcó el corazón de David, porque él tenía al rey en su corazón. Entonces, esto vemos que nunca le marcó negativamente, ¿no? Cuando van a la guerra, él pasó por muchos procesos, lo tienes que leer en casa porque no lo podemos leer todo aquí. Pero él pasó por muchos procesos que nos hacen entender su forma de actuar. Era una forma correcta, era una forma, se puede decir, responsable, ¿no? No actuaba nada en contra de Dios, ¿no? Tenía a Dios de su lado y él caminaba
y pasó por momentos muy difíciles en su proceso, en que Dios iba trabajando con él y en que iba a ocupar el lugar en que Dios le había llamado, ¿no? Vemos que en un momento es enviado al campo de batalla y también tiene allí a sus hermanos que le dicen: tú tienes un corazón vil, tú has venido a ver la guerra, tú no vienes aquí a hacer nada bueno. Vemos un hombre maduro ya, ¿no? Porque dice que no toma en cuenta lo que sus hermanos dicen, sino que él escuchaba la voz, lo que decía hoy nuestra pastora, del que desafiaba a los hijos de Dios y amenazaba con destruirlo. Y podemos ver que David se levanta en medio de un pueblo que estaba envuelto ¿en qué? En el temor. David se levanta en medio de un pueblo que estaba envuelto en el temor, donde su líder, que era el rey Saúl, estaba envuelto en el temor. Todavía David no era rey, ¿no? Pero él se levanta con una visión diferente, ¿no? Él había allí en el campo con las ovejas, con sus manos había matado a osos cuando querían robarle las ovejas, le dice a Saúl él, y había matado al león cuando le quería robar las ovejas. Entonces sabía él lo que era la fortaleza de Dios en su vida, lo que era el socorro de Dios, y sabía a quién estaba provocando ese gigante que salía 3 veces al día a decirle que no iban a salir adelante, que los iba a destruir y que los iba a convertir en siervos, ¿no? En este tiempo, todas las noticias golpean una y otra vez a nuestro corazón, ¿no? Parecen como ese gigante de inseguridad que sale una y otra vez, ¿no? La falta, los rebrotes, que no hagas esto, que no toques el otro, que no te juntes, que no hagas aquí, que no hagas allá, ¿no? Y la gente obedece, la gente escucha, ve el temor del que tiene al lado y en vez de apoyarse en Dios se apoya en el temor del que tiene al lado. Y en vez de ser 2 somos 3 y en vez de ser 3 somos 5 y así somos muchos, ¿no? Y a veces teniendo la palabra de Dios que nos dice, había un hombre que desafió a un gigante y venció porque miraba a Dios, miramos lo que dice la noticia y escuchamos lo que dice la crisis económica que viene y no creemos que en el tiempo de la dificultad Dios nos levanta para hacer cosas diferentes, ¿no? Tomamos distancia no solamente de la iglesia, no solamente del Señor, tomamos distancia del Señor, quería decir. Nos alejamos del llamado que Él tiene. En vez de apoyarnos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos distanciamos. Ya cuando termine esta crisis, empezamos de nuevo. De esta crisis no se sale sin Dios. Un cristiano no sale de una crisis como esta sin estar aferrado a Dios. Es para analizar, ¿no? ¿De qué estoy hecha? ¿De qué estoy hecha? ¿No? Eso que Moisés tenía para él solito, que era entrar al lugar santísimo, sí hace calor, ¿verdad? Eso que él tenía para entrar con él solito a la presencia de Dios, lo hemos ya escuchado tantas veces, ya no está más, ahora es para todos. El lugar santísimo está abierto para todos, ¿no? Está abierto para todos, el llamado de Dios es para todos, ¿no? El llamado de Dios no es a la distancia, la relación con Dios no es a la distancia. Dios es un Dios cercano, ¿no? Que quiere mostrarte, como dice el libro de Isaías, los secretos muy guardados y los tesoros escondidos de Dios están en su presencia. Los chicos decían hace unos sábados, los escuchaba yo cuando entré aquí, que con la pastora habían tenido un tiempo de oración a la mañana, y todos les escuchaba yo decir, fue un tiempo lleno de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? El Señor se revela ahí, se revela en la iglesia, es el plan de Dios. Él revela lo suyo a su iglesia, porque Él planificó la iglesia. Jesús, después de reforzar su relación personal con Dios en el desierto, formó la iglesia. Fue lo siguiente, llamó a los discípulos, les enseñó a caminar juntos, nunca solos, siempre juntos.
Les enseñó a caminar en unidad, se los dijo. Les dijo cómo iba a ser el futuro, cómo iban a morir, qué iba a suceder. Les dijo, el Señor habló de la unidad. No habló de distancias, habló de unidad. Habló de cercanía, habló de trabajar juntos, ¿verdad? Y hay algo que me impacta, que sucedió al rey David en el 2 de Samuel 11, si todos lo abren. Cuando uno ve a David, una de las cosas que Dios le dice, voy a leer mis apuntes, en 2 de Samuel, vamos a buscar 2 de Samuel 11. En 2 de Samuel 7, cuando Dios habla, no lo busquen, busquen el 11. En 2 de Samuel 7, cuando Dios habla a David de su llamado y de la promesa que él le hacía, le dice a David, tu trono será un trono estable eternamente. Dios le dice a David, tu trono será un trono estable eternamente, ¿no? Tremenda promesa, ¿no? En la presencia de Dios, Dios le mostró esto a David, le dijo. Y uno ve cuántas veces menciona la Biblia al rey David, ¿no? Cuántas veces menciona Apocalipsis al rey David, ¿no? Cuántas veces habla de él, ¿no? Así que la promesa de Dios, cuando Él te la hace, cuando Él te hace un llamado, Él te dice algo, es como una promesa, ¿no? Y hay gente que dice que sí, porque conoce a Dios en la intimidad. Y hay un momento en la vida del rey David que la Biblia no deja nada escondido, ¿no? Un tremendo hombre de Dios que, como digo, tiene un trono estable y eterno. Llega un momento de su vida que tiene un desliz, ¿no? Que cae en un pecado, ¿no? Que le costó muy caro, ¿no? Dice que la espada no se apartó de su casa. Dice que lo que él vivió, y uno lo puede ver cuando sigues leyendo la vida del rey David, cómo muere su hijo Absalón, a quien él amaba, ¿no? Y ves a David quebrantado y ves cómo los acontecimientos después de esto, ¿no? Ves lo que le costó un día fuera de la presencia del Señor, ¿no? Y lo vamos a leer del versículo 1, si lo tienen todos. ¿Le pueden ayudar? ¿Tienes? Vale. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Entonces uno ve, ¿qué le llama la atención de esta palabra? ¿No? Cuando uno ve antes a David, ve un hombre que tenía a su enemigo, a quien Dios había desechado, en sus manos, como era el rey Saúl, un hombre perverso, lo tenía en sus manos para matarlo, pero él decía, no levantaré nunca mi mano contra el ungido de Dios, ¿no? Uno ve un David decidido y firme en las cosas de Dios, ¿no? Aquel pastor de ovejas se había convertido en un hombre de guerra. Dios había peleado las batallas con él, ¿no? Dios había peleado las batallas con él y había formado un carácter firme, ¿verdad? Y Dios, bueno, nos distraemos, pero no pasa nada. Entonces uno ve aquí que de repente este adorador que llevaba al pueblo a la adoración, cuando uno lee sus salmos y lee las declaraciones que David hace, ves a un hombre que estuvo en la presencia de Dios.
Ves a un hombre que sabe hablar de lo que Dios es, que sabe transmitir a los demás lo que Dios es. Eso solo lo puede hacer alguien que está en una cercanía con Dios, que tiene una relación muy cercana a Dios, como la tuvo Moisés cuando bajó de la montaña y dijo, las cortinas, bla, 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 los botones, bla, todo eso que le gusta a Elena, lo describió con lujo de detalle, porque Dios lo había mostrado y lo había visto todo. Entonces, cuando uno ve y lee cosas escritas por alguien como él, esos salmos que te llenan y que también te hacen ir a la guerra y que también te fortalecen en tiempos difíciles, ves un hombre que estuvo cerca del Señor, un hombre que entiende a Dios y que puede transmitir lo que Dios es. Y quizás por eso Dios dijo que este David tiene un corazón conforme al mío. Porque Dios le llamó así, un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios, ¿no? Eso dijo de David. Y este David llega a un momento en su vida que hace una metida de pata tan grande, ¿no? Y a mí me llama la atención porque dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo, miren, antes de esto, la Biblia describe una batalla en la que el pueblo había ganado de una forma gloriosa, ¿no? Así que Dios estaba de una manera, lean la vida de David, porque tiene mucho que sacar de ahí. Hay muchísimas cosas que podemos sacar, pero llega este momento en el que dice que cuando los reyes salen a la guerra, y David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Saben? Hay un momento en que un hombre de guerra, un rey que lideraba un ejército que no tenía nadie que lo venciera, ¿no? Que este David que mató al filisteo con una piedra y una honda y le cortó la cabeza con su propia espada. Este David ahora, en vez de estar en el campo de batalla con sus soldados y con aquellos que habían peleado junto a él, en vez de estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer y en vez de estar en el lugar del propósito, estaba paseándose por el terrado de su casa. Qué fuerte, ¿no? A mí me impactaba cuando leía estas palabras, porque quizás quería un descanso, no sé. ¿A alguien le ha pasado en este tiempo que quiere un descanso de Dios? A mucha gente. La distancia, a veces que tomamos con el Señor, dame un respiro, porque me estás agobiando. El fuego de Dios quema mucho. Entonces necesito distancia del Señor. Se ve que David necesitaba distancia de la guerra en ese momento. Yo creo que Dios lo enriqueció muchísimo. Él fue un hombre poderoso en todas las áreas de su vida, ¿no? Bueno, no en todas no, como padre van medio. Pero uno lo ve ahí, que en vez de estar en la guerra con los soldados, estaba paseándose ocioso. Yo esto creo que lo saqué de alguna prédica, yo lo he escuchado en alguna prédica de los pastores. Él estaba ocioso, estaba sin nada que hacer. Mientras que su ejército estaba peleando una guerra y ganando las batallas de Dios. ¡Qué fuerte! Qué fuerte cuando el Señor me muestra. ¿Sabes cuándo el Señor me mostró esto? En su presencia. Una noche entera sin dormir orando y buscándole. En el lugar donde Él me llamó. Cuando estaba en el fondo de la iglesia. Hablo de mí, de ninguno más que de mí, que me han visto sentada en el fondo de la iglesia muchas veces, ¿verdad? Han visto muchas etapas de mi vida, los que me conocen de tiempo. Ahí no me lo mostraba el Señor. No me decía ahí, no podía ver. Que estar ociosa y no estar en el lugar del propósito no me dejaba ver las cosas con claridad. Que haber tomado una distancia de Dios no te deja ver los detalles de Dios. No te deja conocer los secretos muy guardados y los tesoros escondidos de Dios. Solo los podemos encontrar en el lugar santísimo, en su presencia, allí donde iba Moisés. Porque nadie movió el carácter de Moisés una vez que él dijo, me planto firme en lo que Dios me ha hablado y de aquí no me mueve nadie. Porque el apóstol Pablo, una vez que se encontró con Jesús, dijo, aunque me cueste la vida,
voy. ¿No? Hubo un proceso en la vida de cada uno, porque el apóstol Pedro, aunque voy a morir de esta manera, yo voy. ¿No? Eso lo hicieron cuando estaban cerca de Jesús. Eso sucedió cuando estaban cerca de Él, ¿no? No sucedió a la distancia. Un distanciamiento de Dios te puede costar caro. Le costó caro al rey David. Le costó muy caro. Es muy triste y un hombre tan... Luego ver cómo actuaba con la muerte de su hijo Absalón, a quien él amaba tanto, ¿no? Cayó una maldición sobre su casa y sobre su familia por culpa de esto. Saben que cuando él estaba paseándose por el terrado, su visión estaba puesta en algo que no debería estar. Él debería estar en el campo de batalla, ¿verdad?, con sus soldados. Pero él estaba paseando allí en la comodidad de su palacio, porque ahora ya no era un pastor, ya no era un soldado, ya no existía el rey Saúl, y era un hombre, era un rey, estaba en su palacio, Dios lo había llevado al lugar donde él debía estar, y ahí, en el terrado de su casa, la visión era diferente de lo que veía. Él vio la mujer de su prójimo, él la codició, y él llevó a cabo lo que estaba metido en su corazón. Le pareció que no era tan grave, no solamente llevarse a la mujer de su prójimo, sino que si sigues leyendo luego, no arrepentirse de haberlo hecho. Y como no era suficiente haber asesinado al esposo de esa mujer. ¿No? Qué fuerte. Un desliz y un momento de estar ociosos. ¿Hasta dónde puedes llevar a alguien? ¿Verdad? Dios no es un Dios pesado, sino que es un Dios que sabe que necesitas estar cerca de Él. Es un Dios que sabe que cuando estamos distanciados de Él, no vemos la realidad de las cosas. Nos influencia lo que está a nuestro alrededor. ¿Te pasa o no? ¿Tantos están callados? Nos influencia el entorno que nos rodea hoy en la calle. No se va a salir de esto, no se va a poder, no nos vamos a contagiar, no subas al autobús, no subas al coche, no toques la puerta, no esto, no lo otro, no. La palabra distanciamiento ya no es tan extraña, es algo normal. Lo que no está bien se hace algo normal, ¿no? A veces podemos llegar a ser manipulados por aquellas cosas que escuchamos, ¿no? Si no tenemos un carácter firme, que está plantado y que tiene bien claro, que tiene los ojos abiertos para mirar el lugar donde Dios le llamó, que tiene la visión puesta en el sitio donde Dios está con él. Dios te va a mostrar cuando tú estés parado en el lugar de tu llamado, en el lugar que Él quedó contigo, no en el terrado de tu casa, no cuando estás en esos tiempos paseándote al aire de la tarde y mirando lo que no debes mirar. Porque dejó para David de tal manera, le pareció a él que no era cosa grave, que ni siquiera se arrepintió hasta que el profeta vino y se lo dijo. Y uno lo lee y te das cuenta de que hasta que el profeta no le dijo, ese hombre eres tú. Hasta que el profeta no se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel que tiene una promesa de un trono eterno y estable en este momento no se da cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué no le pareció tan grave no estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no entendía? ¿Por qué no podía entender en este momento? ¿Qué le llevó a cometer un acto como este? Que desató la maldición sobre su casa y que las consecuencias no fueron pocas, ¿no? Que le llevó a él a no poder ver la influencia, la comodidad del palacio, estar en el trono, creer que podía hacer lo que quería. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿No te sientes identificado? ¿No has paseado alguna vez en tu mente por el terrado de tu cabeza y te ha parecido poco? Hoy no hago lo que Dios me llama. Y ha cambiado la visión que tú tienes de Dios porque tuviste en poco.
lo que Dios te estaba diciendo porque tuviste en poco acudir a lo que Dios te estaba llamando, ¿no? Le pasó a Jonás también, ¿no? Hay tantos ejemplos en la palabra, podríamos pasear por toda la Biblia, ¿no? Le pasó a Jonás que él no quería hacer lo que Dios le estaba mandando. Y Dios le dijo, Jonás, mira, no estás viendo la realidad. Este pueblo al cual no quieres que se arrepienta, no sabe distinguir de la mano derecha de la mano izquierda. Están sumidos en la ignorancia total, ¿no? Él no podía ver, porque en vez de irse a Nínive, se había ido para la otra punta. En vez de irse donde Dios le llamó, había tomado un barco que le llevaba en dirección contraria a lo que Dios le estaba diciendo. Yo a veces, ahora que estoy todo el día atendiendo al público ahí, la puerta de la calle está ahí cerquita, entra mucha gente y pregunta por tal y tal lugar, ¿no? Y uno sale, le da la indicación, cruza el puente por aquel lado, porque está cortado por obras. Lo mejor que puedes hacer es por aquí, por aquí, por aquí. Yo me gasto dándole todas las informaciones. Cuando a mí me pregunta algo, casi que lo acompaño hasta la puerta del lugar. Pero como no puedo dejar el negocio solo, le doy las indicaciones nada más. Y la gente se queda contenta cuando le dices algo y te pregunta, pero ¿estás seguro que es ahí, no sé qué, no sé cuánto? Porque y sigue, a veces te tiran un rato explicándole. Y cuando salen por la puerta, se van para el otro lado. Exactamente para el otro lado. Y ya me pasó un montón de veces y yo digo, es que no le voy a indicar a más nadie nada. Como alguien entra a preguntarme otra vez, le voy a decir que no tengo ni la menor idea, que no soy de Málaga. No puedo mentir, así que se lo tengo que decir. Pero es que yo lo flipo hasta que me di cuenta que el Señor me estaba diciendo algo. A veces es así. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Le digo, yo estoy loca, me pasa a mí, pero tan contentos que salen y se van para el otro lado. No hay ni uno que haya ido para el lado que le mandé. ¿Para qué me preguntan? ¿Para qué me preguntan? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho para allá y te ha parecido poderosa la palabra de Dios y el llamado te ha parecido poderoso y ¡wow! Y te has ido para el otro lado cuando saliste. ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces nos pasa, no? Joana, mira a la pastora cada rato. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que el Señor nos dice bla, 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 voy a hacer esto con tu vida, bla, 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 y tomamos para el otro lado. ¡Qué bueno, Señor! ¡Qué bueno! Dios es poderoso. Chao. Y me voy para el otro lado. Somos así, el ser humano es así. Por eso el Señor tiene que decirte, ven, y ven, y ven. Es aquí, 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 aquí donde me vas a conocer. Ahí no se ve de qué color son los pendientes. Aquí se ve de qué color son. Aquí al lado mío vas a ver lo que Moisés vio y cuando salió no dejó que Dios matara al pueblo. Entonces, aquí es donde vas a ver lo que Dios quiere hacer. No vas a poder permanecer sin hacer nada cuando veas lo que Dios tiene, o cuando veas lo que es el cielo, cuando veas el futuro de la gente, cuando veas dónde va la gente sin Dios. No puedes permanecer en tu comodidad, no puedes permanecer sin hacer nada. Y creo que es algo de lo que tenemos que hablar mucho en este tiempo. Lo tenemos que hablar y hablar y hablar, como tantas veces hemos oído en este tiempo del distanciamiento social. Tenemos que hablar tantas veces de que tienes que trabajar para Dios, que hay que poner las manos en el arado, de que hay que trabajar y servir al Señor. Yo creo que los que enseñan la palabra no pueden pasarlo. Hablábamos con Joana esta semana, que ella me preguntaba por algo que compartí en el grupo de café, me hacía unas preguntas. Y a raíz de la pregunta de ella después no le dije nada, me lo quedé todo para mí. Me fui a la Biblia a buscar algo y el Señor me decía, es algo que hay que hablar, hay que servir al Señor. No hay que quedarse en el terrado de la casa, hay que ir al campo de batalla. Hay que servir al Señor. Estamos en un tiempo donde se nos va el tiempo. Hay que servir al Señor.
hay que permanecer con el aceite en las lámparas. Vamos a Apocalipsis para terminar. Quiero leer un pasaje de, Apocalipsis 14. Perdón, Apocalipsis 7. Vamos a leer primero Apocalipsis 19. Tengo 3, ahora leemos los otros. Sí, Apocalipsis 19. Saben que buscando esto para Joana, el Señor, y no le dije nada, es verdad. Me lo quedé, por eso digo, me acordaba esta mañana, me olvidé de llamar a Joana. Pero el Señor me hablaba y me decía, cuando estás cerca de mi presencia, a veces puedes percibir lo que estoy diciendo. Puedes entender por qué no es tan importante la vanagloria de la vida, como escuchábamos los otros días. Como dice el apóstol Pedro, la carne que batalla contra el alma, ¿no? Que tenemos que cuidarnos de esas cosas, que tenemos que ganar esa batalla, que las emociones y el entorno que nos rodea no es lo que tiene que influenciar nuestras vidas. Nosotros y lo que está dentro nuestro es lo que tiene que cambiar el lugar donde estamos. Es lo que tiene que dar la presencia de Dios a la gente. En Apocalipsis 19:8 dice, tengo las gafas ahí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que dice, lo leemos todos en voz alta, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué fuerte, ¿no? Aquellos que forman parte de la iglesia están vestidos de acciones justas. Esa es la ropa con la que van a ir vestidos a la boda. Esa es la ropa con la que van a entrar, ¿verdad? ¿No? Es la ropa, dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Es el trabajo que tú haces cuando estás en el lugar donde tienes que estar haciendo. Hay algo que impactó la vida de la gente que está aquí escrita en la Biblia, de tal manera que no podían resistirse al llamado de Dios y que nos abrieron un camino para que nosotros podamos conocer a Dios también. Sus ejemplos son lo que hoy nos lleva a poder leer estas palabras. Su trabajo, el esfuerzo, sus vidas sembradas por el Evangelio hacen posible que hoy estemos nosotros aquí. Yo pensaba, ¿cómo estará mi ropa? ¿De qué estoy vestida para el día que esté en la presencia del Rey? ¿Cuánto tiempo me queda para servir? ¿No? Qué fuerte, porque la palabra de Dios nos habla que la salvación es algo gratuito. Es algo que Dios lo da como un regalo. Pero nos habla que la recompensa es aquel trabajo que hacemos. Que seremos recompensados por aquello en lo que hemos trabajado en esta tierra. Y que lo que llevamos puesto es las acciones justas que hemos hecho. Es el trabajo para Dios. Qué tremendo, ¿verdad? A veces no paramos en los detalles de la palabra de Dios, que nos revelan muchas cosas de las que nos vamos a perder si no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Si estando ociosos no nos parece tan importante hablarle a alguien del Señor o hacer lo que Dios nos pidió, ¿no? Dios no quiere que seas el predicador que haga que se conviertan multitudes. Dios no llamó a todo el mundo a eso. Ni tampoco llamó a todo el mundo a ser profeta, ni a orar por los enfermos y los paralíticos y que salgan caminando. Él simplemente te pide que hagas lo que Él te llamó a hacer en el lugar donde Él te llamó. Tú sabes lo que Dios te llamó. Tú sabes si ahora estás en el terrado de la casa o si estás en el campo de batalla. Cada uno sabemos de qué estamos vestidos, ¿no?
Y dice aquí en Apocalipsis 14:13, ese se los leo yo, busquen Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 14:13, descansarán de su trabajo porque sus obras siguen con ellos. ¿Saben? Vamos a dejar de trabajar, por eso no tenemos tiempo para perder muchas veces y no vamos a trabajar eternamente en aquello que va a ser nuestra recompensa después. Nos afanamos y nos centramos, y yo que soy hipertrabajadora, lo puedo decir, y los que me conocen saben que siempre estoy inventando algo en mi trabajo, bla, bla, bla. El Señor me dice, de eso no te llevas nada, nada. Te vas a llevar lo que hagas para mí. Te vas a llevar lo que hagas para mí, así que cada uno tiene que saber en qué lugar está parado. ¿No? Qué fuerte. Es algo que lo tenemos que, por eso digo, por eso está en mi corazón el repetirlo. Así como hemos hablado tantas veces de tomar distancias, hablemos de que el tiempo en el que podemos trabajar para Dios es en esta tierra, no hay otro. Y no tenemos los días comprados, ¿no? Dice Apocalipsis 22, del 12 al 13. ¿Puede leer alguien? Porque tengo la... ¿Lo quieres leer, Anita? Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Oh, qué fuerte, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso te repito que no necesitas ser una estrella, sino que hagas lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, que te acerques a Él, que le conozcas. Hay mucho de Dios para tu vida. Hay mucho. Dios quiere darte riquezas. Él quiere revelarte lo que está en su corazón. Él quiere darte. Él está para dar. Él rompió el velo que separaba en el lugar santísimo a la gente de Dios. Ya no tenemos que mirar como el pueblo miraba a Moisés entrar, nosotros entramos. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande haber podido estudiar el libro de Éxodo. Qué privilegio tan grande tenemos. El Señor dice, he aquí, y esto es palabra de Dios para tu vida, y espero que la escuches. Yo vengo pronto, y mi galardón viene conmigo. Y quiero volver a decírtelo porque yo sé que hay alguien que tiene que escuchar la voz del Señor. Y el Señor te dice, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Deja de centrarte en aquellas cosas en las que se centraba el pueblo. Murmuración, contienda, en aquellas cosas que arrastraban, que hizo que Aarón construyera un becerro, que hizo que María se pusiera leprosa. Deja de contaminarte. Forma en Dios un carácter firme. Plántate en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que dicen las noticias. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que cumplir con lo que nos están diciendo, lo aclaro por si acaso. Hablo de lo que produce el exterior en nuestro interior, de lo que afecta a nuestro espíritu y de lo que nos hace vivir en una relación de distanciamiento con Dios y malinterpretar las cosas de Dios porque no tenemos una visión clara de Dios. No conocemos al Señor. No podemos ver, porque si el Señor está hablando bajito, desde ahí no se escucha. ¿Verdad? ¿Verdad, Ceci? No se escucha. Si yo le digo a Ceci que venga corriendo,
yo sigue ahí parada. Qué fuerte. Porque si Dios quiere hablarte al oído, no le vas a escuchar allá. Si Dios te dice, mira, con esto vas a salvar a tal persona, no le vas a escuchar desde allá. No vas a saber, me dijo con eso, pero ¿qué es eso? No lo sé porque no lo vi, pero me dijo con eso. Que si Dios te dijo que vayas a Nínive y te fuiste para el otro lado, es porque quizás no entendías que la gente que vivía en Nínive, aparte de ser unos asesinos y perversos, eran así porque era una gente ignorante, que no conocía a Dios, que no sabía distinguir el bien del mal, porque el Evangelio no les había llegado todavía. Porque cuando fue Jonás y predicó en Nínive, la gente se arrepintió y Dios no la destruyó. Después más adelante sí, pero ahí no. Aclaro porque cuando lo lean van a decir, a ver qué. Entonces, cuando Jonás predicó en Nínive, la gente perversa, mala, se arrepintió. Pero Jonás no quería porque él miraba con la vista de sus ojos. Él sabía de los de Nínive lo que él había visto. Pero Dios, que ve el corazón, miraba que ellos eran un pueblo que nunca habían conocido a Dios y que actuaban de la manera que actuaban porque nunca habían conocido a Dios. Y no quería trabajar Jonás en lo que Dios le había llamado. Y no estaba David en el campo de batalla cuando tenía que estar. Pero aquellos que no se apartaron de la presencia de Dios hicieron cosas gloriosas y abrieron un camino para que nosotros podamos llegar hoy. Y para que no confundamos las cosas del mundo con las cosas de la palabra de Dios. Para que no confundamos las cosas del mundo con lo que la palabra de Dios dice. No estamos para pelear con la gente, sino estamos para salvar a la gente. No estamos para sumarnos a la queja, al temor que gobierna la vida de la gente en este tiempo, sino para sacarles de ahí. Para decirle, no tengas miedo, te voy a presentar a aquel que salva de la enfermedad. Y si no te salva y te mueres de coronavirus, te voy a presentar a aquel que te preparó una morada para luego cuando te vayas. No estamos para pelear con nadie, sino para reflejar a Cristo y para poder llevar el mensaje de salvación. Y yo quiero que oremos y que demos gracias al Señor por el privilegio de estar en su casa. Y quiero que si te sientes que Dios te está hablando hoy, no te quedes ahí, puedas venir a la presencia del Señor y puedas decirle, Señor, no quiero seguir paseando en mis pensamientos, no quiero seguir como ese jarrón que veíamos el domingo pasado, lleno de todo lo que cae cada día. Hablé con fulano, hablé con este, hablé con el otro, escuché, no me pierdo la noticia hoy a la mañana porque van a decir lo que va a pasar con el cole. No me pierdo la noticia de hoy a la mañana porque a ver que nos confinan el mes que viene. Yo tengo gente todo el tiempo. Voy a hacer la comunión de los niños ahora porque nos confinan el mes que viene. Uno y otro y otro. ¿No? Nosotros tenemos que hablar cosas diferentes a las que se están hablando. Tenemos un mensaje de esperanza, ¿no? Tenemos la palabra de Dios para llevar a los demás. Y quiero invitarte a que hoy le digas al Señor, si en algún lugar me perdí, vuélveme a encontrar. Quiero ir a tu presencia, quiero conocerte en la intimidad. Saben, a veces no podemos tener esperanza para salir de ciertas situaciones en las que estamos. Y a veces intentamos y no. A veces no tenemos la fe que mueve montañas, porque es la que se obtiene estando en el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque es la que se ve cuando estás en el lugar que tienes que estar, cuando estás en el campo de batalla. ¿Para qué le va a revelar Dios algo a alguien que no va a hacer nada?
¿Para qué le va a mostrar Dios? ¿Para condenarlo más? No, Dios te ama. Dios te ama, Dios me ama a mí. Por eso cuando me acerco a Él me vuelve a hablar, ¿no? Y nosotros tenemos que decirle, Espíritu Santo, quiero hoy formar ese carácter de cristiano, que esos hombres de Dios que caminaron y nos mostraron en la palabra y corrieron con tanto afán por el Evangelio, habiéndoles dicho Jesús que iban a morir de la manera en que iban a morir, ¿no? Quiero ser como ellos. Quiero que cuando Él venga en su galardón, con su galardón, me reciba con los brazos abiertos. Quiero saber que mi lino fino va a estar preparado para el día del encuentro con el Señor. Y que al lado mío puedan ir muchos, a los que pueda yo haberles testificado del Señor. Puede haber hecho algo por alguien que necesitaba. Si sigues paseando en el terrado, la visión de lo que se ve no es buena. Te puede llevar lejos de Dios. Dios está dispuesto a formar un carácter como el de Moisés, como el de Pablo, como el de Pedro, como el de tantos ejemplos en la palabra, en aquellos que dicen que sí. En aquellos que dicen que sí. Así que te invito a que te pongas en pie ahí donde estás y si quieres acercarte al altar y hablar con el Señor, es con Él con quien tienes que hablar, con nadie más que con Él.